El tema del vídeo es la diferencia entre espiritualismo y materialismo. Es un tema de metafísica que tiene una gran repercusión en la historia del pensamiento en general, que marca posiciones muy distintas y fácilmente reconocibles. Yo lo voy a explicar pensando en alumnado de primero de bachillerato y me voy a basar en los contenidos que tenemos en CREA de Andalucía. Aquí aparece en el bloque de la realidad, en el apartado dedicado a la metafísica, esa parte central de la filosofía que se dedica al estudio del ser, de la realidad, sus primeros principios, sus primeras causas, etcétera. Bueno, pues si vemos que en el desarrollo del tema en general, la explicación metafísica de la realidad, la cuestión va a aparecer rápidamente, porque en general cuando hablamos de la realidad, pues ya siempre vamos a referirnos a dos ámbitos de realidad y vamos a tener dos concepciones distintas. Lo real es aquello que es exclusivamente corpóreo y físico, aquello que es objeto de estudio de la ciencia, o ampliamos nuestra visión de la realidad e incluimos en ella también principios de tipo inmaterial, como por ejemplo el espíritu, Dios, etcétera. Bueno, el tema de la pregunta por lo real surge desde el comienzo de la filosofía y va unido también a la diferencia que hay entre lo real y lo aparente. Desde el principio los filósofos piensan que el conocimiento de la realidad tiene que basarse en una indagación racional, que no puede basarse exclusivamente en los sentidos, ¿no? Entonces, en la búsqueda de esa explicación de lo real, llegan a darse posiciones como la de Platón, quien interpreta que este mundo corpóreo no se puede explicar desde la sola materia, porque es un mundo corpóreo que se encuentra ordenado, constituido, y él postula la existencia de un mundo de ideas que serían el modelo según el cual este mundo se constituye y ordena. Sería un mundo independiente de este mundo físico y con cualidades completamente distintas. Aristóteles sigue a su maestro Platón en que es necesario hablar de entidades inmateriales. La diferencia es que él no las va a poner fuera de este mundo, sino que las va a poner como algo inmanente a este mundo, operando dentro de él como las formas de cada uno de los individuos, ¿no? Pero en todo caso, ahí está el postulado de que han de existir aspectos inmateriales en la realidad y no la realidad no puede entonces en un caso u otro limitarse exclusivamente a lo que es de carácter material o corpóreo. Bueno, aquí llegamos al tema del espiritualismo y el materialismo. La diferencia fundamental está en el modo de concebir lo real. Si lo real lo limitamos a lo estrictamente material, estaríamos en el ámbito del materialismo, pero si entendemos que existe un ámbito de existencia subsistente, independiente, que es propio, de carácter ideal o espiritual, estamos en el marco del espiritualismo. Por lo general, el espiritualismo va a concebir que es ese mundo ideal o espiritual el que determina la propia existencia de este mundo material y físico, el que lo organiza y el que lo estructura. Hay una relación de dependencia, por lo tanto, de lo material con respecto a lo ideal. Y en el caso del materialismo, pues piensan que la materia es la realidad subsistente única y todo cuanto se da de carácter inmaterial no es más que el reflejo o la expresión de lo que es de naturaleza corpóreo y material. O sea, el ámbito de la conciencia humana no sería más que el de la expresión de la materia llegado a un nivel de complejidad como el que, por ejemplo, tiene el cuerpo humano, ¿no? En este caso, pues entramos ya también en el ámbito de la psicología. Para un espiritualista, dentro del psiquismo humano, habría una entidad última espiritual que sería independiente del cuerpo y que es, por ejemplo, la razón de que podamos ser libres, podemos actuar voluntariamente, etcétera, porque digamos que hay algo que cae fuera de lo estrictamente material. Y el materialista, por el contrario, piensa que todo no es más que el reflejo de las actividades que se producen a nivel corpóreo, o sea, el pensamiento, la conciencia, las emociones, pues son reflejos de procesos que se dan en nuestro sistema nervioso, pero no tienen una entidad propia, no están, no pueden, no tienen existencia fuera de ello. Bueno, el temario repasa algunos autores en el marco del
espiritualismo y del materialismo. Aquí, por ejemplo, dentro del espiritualismo habla de dos autores que son idealistas. El idealismo se refiere fundamentalmente al ámbito del conocimiento, pensar que el conocimiento se organiza a través de las ideas y del pensamiento, etcétera, pero cuando el idealismo interpreta que esas ideas tienen una existencia propia, independiente de la materia, pues estamos ya en el contexto también del espiritualismo. El caso de René Descartes, quien afirma la subsistencia de lo ideal y su independencia con respecto a lo corpóreo, ¿no? Él piensa que son dos sustancias distintas, la corpórea y la pensante. O Hegel, que dentro del idealismo absoluto pues postula una realidad que se despliega dialécticamente y que tiene su punto de partida en el espíritu, la idea. El espíritu, la idea, la que en su desarrollo pues llega a materializarse, exteriorizarse en este mundo natural y corpóreo. Dentro de los materialistas aparecen Hobbes, por ejemplo, que niega el dualismo cartesiano, o Marx, quien sigue el modelo dialéctico hegeliano, pero que no considera que sea el espíritu en su despliegue el que se materializa, sino más bien al contrario, que es la materia en su propio desarrollo dialéctico y en su complejidad la que da lugar a formas de carácter ideal como la conciencia humana. O sea, por lo tanto, la conciencia emerge de la materia y no al contrario. Bueno, esto tiene una relación también con el otro punto, que es el origen de lo real. Hemos visto que la realidad es para unos estrictamente material, para otros hay dos realidades, espiritual y material, y en relación con el origen de lo real, pues vemos que los espiritualistas entienden que la realidad material no tiene en sí misma el fundamento de su existencia y requiere de un concepto, una idea previa, y por lo general entienden que el mundo material es el resultado de un acto de creación divina, o sea, Dios piensa y ejecuta su pensamiento en este mundo, y el materialista piensa que este mundo material no requiere de ningún fundamento anterior propio. O sea, la realidad material está ahí y no necesita ser explicada. Entonces, cualquier postulado previo no tiene justificación ninguna porque supone como que el mundo no existe antes de que una entidad divina lo cree, ¿no? Entonces, bueno, dos concepciones contrapuestas. Bueno, pues para ver si se han entendido las cosas, vamos a ver el cuestionario que aparece al final y vemos si las siguientes posiciones serían características del materialismo o del espiritualismo. Dice, lo real es exclusivamente lo físico, aquello que posee una naturaleza material. Bueno, si negamos la realidad independiente del mundo del espíritu o la idea, claramente estamos en el marco del materialismo. Lo real comprende tanto un ámbito físico como otro inmaterial. Bueno, es el postulado clave del espiritualismo. La realidad no es solo materia, hay también una realidad propia de carácter inmaterial o espiritual. Aquello que es de naturaleza no material, como es el caso del pensamiento de siempre, es reductible y explicable a partir de las propiedades de la misma materia. Si pensamos que el pensamiento, la conciencia, todo lo que es ideal, no es más que algo que emerge de la propia actividad material, estamos claramente en el caso del materialismo. El mundo material no requiere de ningún fundamento previo exterior al mismo. O sea, la realidad material no requiere ni de ninguna explicación previa, de ninguna causa anterior a ella misma. Materialismo. El mundo material no admite una explicación, sino es a partir de una realidad previa de carácter inmaterial o espiritual. Cuando se piensa que el mundo material no tiene en sí su fundamento, el fundamento de su existencia, no tiene una explicación por sí mismo y requiere de un principio externo de carácter ideal o espiritual, de carácter divino, estamos en el espiritualismo. Y efectivamente, así es. Bueno, pues espero que este vídeo sirva para aclarar esta cuestión que, como digo, es de gran importancia en la filosofía y que tiene una gran trascendencia en la historia del pensamiento en general y en el modo de concebir nuestra realidad, su origen e incluso pues nuestra propia realidad psíquica.